Su Biblia, por favor. Dios les bendiga y espero estén disfrutando este momento de adoración. Vamos a abrir la Biblia para seguir hablando de la sabiduría de la Biblia y vamos a hablar de las profecías. Y vamos a leer 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Y vamos a ponerle un fundamento a esta enseñanza para que podamos en este día aprender, creo, algo nuevo de parte de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Escuchen ustedes que no está diciendo que es paciente con el irredento o con el que está fuera del conocimiento de Dios, sino que es paciente con sus redimidos, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá, dice la Biblia, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tal o qué tales conviene que vosotros seáis santos y píos en sus conversaciones, esperándonos y apresurándonos para la venida del Señor, del nuestro Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos, y los elementos siendo abrasados se fundirán. Bueno, pueden tomar sus lugares y vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder entender la Biblia cada vez más y más. Es importante o muy importante que cada uno de ustedes que están todavía siguiendo hacia adelante, que puedan continuar, que sigan amando la palabra de Dios y que sigan siendo todavía unos apasionados por la verdad. Eso es muy importante, que tengamos esto en nuestros corazones, apasionados por la Biblia, por la verdad, la palabra de Dios. Pero también tener en cuenta que es el tiempo de acercarnos a Dios y entender que las cosas en el mundo no van a mejorar de ninguna manera. Para el mundo, por supuesto, no van a mejorar las cosas, pero para nosotros, para la iglesia del rapto, tenemos, dice la Biblia, la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada de la iglesia del rapto? La manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. A nosotros nos espera un glorioso futuro. Quizás para el mundo no, pero a nosotros, a los que amamos a Dios, nos espera un tiempo glorioso, porque la venida de Cristo lo va a cambiar absolutamente todo para nosotros. Así que nuestro futuro es glorioso y maravilloso, porque dice la Biblia que la senda del justo es como la aurora, que va en aumento cada día, hasta que el día es perfecto. O sea que lejos de oscurecerse nuestra vida o de atemorizarnos, cada día tiene más luz en nosotros. Y como estamos al borde de la venida de nuestro Señor Jesucristo, estamos esperando esa profecía, esa promesa que se cumpla. Qué gran momento nos espera, qué momento, qué gran expectativa debe de haber entre los hijos de Dios. Pablo dijo, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor, lo dijo en otra porción de la Biblia, el día del Señor vendrá como ladrón de noche.
Mas vosotros, hermanos, dice Pablo, no estáis en tinieblas, para que ese día os sobrecoja como ladrón. Porque todos nosotros, cada uno de ustedes, somos hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por eso no durmamos como los demás. Antes velemos y seamos sobrios. Porque la Biblia dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que entender que verdaderamente nos encontramos viviendo en los últimos tiempos. Eso es algo indudable. Estamos ya en la última generación, porque estamos viendo profecías cumpliéndose y profecías que aún se cumplieron ya del Antiguo Testamento. Y eso es muy importante, tener esa visión de las profecías bíblicas que se están cumpliendo, que se han cumplido, y que quizás un 70% de esas profecías ya se han cumplido. Y esto naturalmente está sucediendo delante de nuestros ojos. Si cada una de esas profecías que la Biblia enseña se han cumplido, quiere decir entonces que la promesa que nosotros estamos esperando tiene que cumplirse. La venida de Cristo es inminente, es real, no es fantasía, sino que es una profecía y una promesa para la iglesia, una promesa para los seguidores de Jesucristo, una promesa para aquellos que la Biblia les llama a los que perseveraren hasta el fin, a los que salgan hasta la orilla, a los que estén preparados para ese momento. Vemos que Cristo dijo que todo esto que está sucediendo sucedería antes de su venida, y que vemos nosotros con nuestros propios ojos ahora que todo, absolutamente todo, se está cumpliendo al pie de la letra. Y lo que estamos esperando nosotros no es el fin, decía en mi mensaje pasado, sino la venida de Cristo. Esta venida de Cristo es algo que tendrá un efecto transformador, no solamente en la vida de los creyentes, sino que el apóstol Pedro dice que este evento transformador también impactará a todo el universo. Es impresionante esto que les estoy diciendo. Cuando el apóstol Pedro dice que los elementos ardiendo serán deshechos, al decir deshechos está hablando de estos elementos que son los componentes atómicos que tienen que ver con como lo que es como una bomba nuclear. Estos componentes atómicos en los que la materia puede dividirse y que son los que conforman absolutamente toda la materia creada. O sea que vemos que todo lo que Dios ha creado tiene de alguna forma fuego, tiene poder, tiene lumbre y es peligroso. Por ejemplo, la Tierra en su rotación es perfecta. Si se descompone poquito, pudiera causarse una explosión impresionante en todo el universo. La razón es porque los átomos, neutrones, protones y electrones, cuando llega a suceder esto, se van a desintegrar, y si se desintegran provocan una explosión que haría polvo absolutamente toda la creación. Y ese es precisamente el impacto del que el apóstol está hablando, que va a suceder con la venida de nuestro Señor Jesucristo. El profeta Isaías profetizó precisamente acerca de este acontecimiento en el libro de Isaías capítulo 24 versículo 19. Vean ustedes lo que dice Isaías 24, 19. Quebrantaráse del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra. Vean ustedes que la bomba atómica deshace, destruye, hace polvo completamente. En gran manera será, dice, la tierra conmovida.
Temblará la tierra vacilando como un borracho y será removida como una choza, y agravarse sobre ella su pecado y caerá y nunca, nunca más se levantará. Y en el capítulo 34, versículo 4 de esta misma porción del libro de Isaías, dice: y todo el ejército de los cielos se corromperá, y plegarse han los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra o como se cae la hoja de la higuera. Entonces, estamos nosotros viendo realmente algo que Pedro escribió, pero que tiene también sentido profético, y que los profetas del Antiguo Testamento también hablaron de ello. Y en nuestros próximos estudios vamos a estar hablando cómo muchas profecías de los profetas del Antiguo Testamento están cumpliéndose, y otras que están por cumplirse, pero que son parte del plan de Dios. Así que vemos entonces que este impacto no solamente resultará en la transformación interna de los creyentes que estemos vivos cuando Jesús regrese, sino que por fin quitará para siempre de nuestras vidas la duda, el temor y todas las cosas con las que nosotros estamos siempre luchando constantemente. Todo, absolutamente todo, será quitado para siempre de nuestras vidas, y Dios va a borrar toda duda que nos quede. De hecho, la Biblia dice que acabará la profecía, acabarán los dones, acabará todo, porque en la venida de Cristo Él va a completar todo, absolutamente todo lo que nos falte. Por eso estamos conscientes de que es el evento más glorioso y más importante que le espera a los hijos de Dios. ¡Qué gran evento! ¡Qué gran día! ¡Qué gran momento! Lo esperamos con paciencia en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Hijos de Dios, lo esperamos, porque eso es lo que Dios va a hacer con nosotros. Entonces, al venir Jesús, tenemos la revelación perfecta que contienen las Escrituras, pero limitada para nosotros, porque será reemplazada por la revelación perfecta y completa de Cristo en su venida. Y dice la Biblia que en ese momento nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Seremos manifestados con Él en gloria. Y cuando esto suceda, dice que Él aclarará todo lo oculto de las tinieblas. Absolutamente todo lo oculto de las tinieblas, y manifestará los intentos de los corazones. O sea que vamos a quedar al descubierto delante de Dios, y entonces tendrá cada uno de Dios su alabanza o su recompensa. Y en este momento las Escrituras se habrán cumplido completamente, y nosotros, dice la Biblia, que seremos hechos semejantes a Cristo. Porque ahora, en este momento, ahora, en este día, en este tiempo, en este momento que estamos viviendo, ahora somos hijos de Dios. Pero todavía no se ha revelado lo que nosotros hemos de ser en el reino de los cielos. Tenemos nociones, entendemos la transformación de nuestros cuerpos, entendemos que el rapto de la iglesia es el evento más profético y más cercano que nos espera, pero dice que ahora somos hijos de Dios. Pero sabemos que cuando Él aparezca en las nubes de su gloria, entonces seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y el apóstol Juan dice que cualquiera que tiene esta esperanza en Él debe de aprender a purificarse. Cualquiera que tiene esta esperanza tiene que purificarse, porque también el que nos ha llamado a ese ambiente espiritual al que nos quiere llevar, en el que nos quiere plantar, Él también es limpio. Él es perfecto y Él es santo. Así que sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Para poder alcanzar la promesa que le espera a la iglesia de Cristo, se necesita tener un espíritu ardiente de adoración,
continua de un constante arder del Espíritu Santo en nuestras vidas, no descuidarnos y mantener vivos todas las promesas que Cristo nos ha hecho. Así que Dios nos llama a reconocer la verdad de las Escrituras como algo que debe de ser prioritario. Y la razón es porque las Escrituras no son, dice el apóstol Pedro, de origen humano. Por eso podemos confiar plenamente en las Escrituras, porque no tienen ningún origen humano, sino que vemos que son el resultado de la voluntad de Dios y no el resultado de la voluntad humana. Porque la profecía, dice, no fue traída por voluntad humana, sino por hombres de Dios que entregaron su vida a Dios y fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir cosas tan perfectas, tan profundas y tan ricas para nuestro crecimiento espiritual. Así que toda escritura es inspirada divinamente, dice el apóstol Pablo, y es útil para enseñar, para redarguir, para prepararnos, para que seamos instruidos completamente o enteramente para toda buena obra. Así que mientras estemos apegados a la Biblia, mientras estemos apegados a la verdad de Dios, vamos a estar listos, vamos a estar preparados para el momento en que Cristo aparezca en las nubes de su gloria para llevarnos con Él eternamente a su lado, estar para siempre con Él y por fin descansar de todas las cosas, de las luchas, de las pruebas, de las tribulaciones, de las angustias, de todo lo que estamos padeciendo en este momento, porque todo lo que estamos padeciendo en este momento no es de compararse con la gloria venidera que ha de ser manifestada en nosotros. No se puede comparar todo lo que nosotros estamos viviendo, lo que estamos padeciendo ahora para poder servir a Jesucristo. Entonces, lo que Pedro nos está recordando que el Señor no tarda su promesa de ninguna manera. O sea que, como algunos dicen, lo tienen por tardanza y se desalientan. No, ya esperé muchos años y Cristo no vino. Mejor ahí nos vidrios, me voy para el mundo. No, tenemos que entender que Él no tarda su promesa. La razón por la tardanza de la venida de Cristo y los juicios terribles que la acompañan, esto no es lo que hace que Dios se demore en cumplir esta promesa, o porque Él quiera juzgar a más personas malvadas o a más personas perdidas, ni tampoco porque Él sea impotente frente a la maldad. No, Dios no retarda su promesa por ninguna de estas razones, sino todo lo contrario. Él retrasa su venida porque es paciente, no queriendo que ninguno o que nadie de su pueblo se pierda, sino que desea dar todo el tiempo necesario y todo el tiempo suficiente para que su pueblo se arrepienta. Primera de Pedro 3:9, eso es lo que Dios está haciendo. Está esperando todo el tiempo necesario para acomodar las piezas en su lugar. Quizás está esperando que tú acomodes tu vida, que te entregues realmente de todo corazón a Él, de que comiences a caminar verdaderamente con Él. Por ejemplo, aquí la palabra ninguno se refiere a aquellos que han sido escogidos por Él, escogidos por el Señor. Su paciencia no tiene que ver con la salvación de los que son del mundo. Nada, absolutamente nada. Antes, al contrario, vemos que aquí Dios está hablando de un juicio que viene sobre el mundo de malvados. Así que no es la paciencia que Dios está teniendo pensando en salvar al irredento, al que no tiene interés de servir a Dios, sino que está teniendo paciencia para que sus hijos, para que su pueblo se prepare. Podríamos decir que es el llamado de Dios a nuestra conciencia. Así que no es esto, sino que tiene el propósito de permitir que Él reciba a los suyos. Viene como ladrón en la noche
para los que no son de su pueblo, para los que no pertenecen al pueblo de la iglesia del rapto. Estos, al contrario, dice la Biblia en el versículo 3, son burladores que andan en sus propias concupiscencias. ¿Verdad que así dice el versículo 3, donde estamos? Entonces, por haber rechazado a Cristo y el único camino y el único remedio que le queda a estos burladores es su perdición. Y no es que ellos hayan sido creados para ir al infierno o para perdición, o que hayan sido predeterminados para ocupar ese lugar, sino que es el sendero que lleva a la condenación. El sendero recorrido por el corazón no arrepentido, por el corazón que continúa en el pecado y no se arrepiente del estilo de vida y no se arrepiente de sus pecados, antes al contrario, continúa neciamente en el pecado. El apóstol escribió en el libro de Romanos capítulo 2 versículo 5 precisamente de este tipo de burladores que la Biblia nos muestra acerca de ello. Mas por tu dureza de corazón, por tu dureza de corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la manifestación del justo juicio de Dios, el cual, dice el versículo 6, pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad y la vida eterna. Mas a los contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira, tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo. Entonces vemos que la gloria, paz a cualquiera que obra el bien. Y por eso es que vemos que lo que realmente la iglesia de Cristo está esperando no es un juicio condenatorio, sino que está esperando más bien el día de su redención, el día de nuestra partida, el día del encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces vemos que este sendero recorrido por el corazón no arrepentido es por haber rechazado la provisión del sacrificio de Cristo y opta por permanecer en su pecado. Entonces el día del Señor llegará de forma sorpresiva, de forma repentina, de forma inesperada y desastrosa, para todos aquellos que no apercibieron sus vidas para encontrarse con Él. O sea que estamos hablando para los que no estén preparados, para aquellos que no estén listos para el evento más importante que nos espera. Entonces vemos que esto realmente se convierte en un reto directo para nosotros los cristianos. Lejos de desalentarnos, lejos de querer apartarnos de Dios o de no continuar hacia adelante, todo esto nosotros tenemos que comenzar a verlos como un reto directo para nosotros, para que conformemos, sería la palabra correcta, nuestra vida conforme a los parámetros de Dios, para que comencemos a alinearnos perfectamente con Dios. Y todo esto que estamos viendo y que está sucediendo realmente es un reto para nosotros, el reto más importante de nuestras vidas que estamos enfrentando en este tiempo. Y que todo esto nos va a servir como un parámetro para poder visualizar, para poder entender y para poder tener una visión clara de lo que estamos esperando. Es la razón por que estamos oyendo la Biblia constantemente, porque estamos buscando el mejor punto de vista y la mejor profecía y la mejor palabra de Dios a nuestras vidas,
para comenzar a enderezar y comenzar a firmarnos fuertemente, a pararnos fuertemente sobre la roca y no permitir que nada nos mueva de allí, que nada absolutamente nos mueva. Todo esto que está sucediendo es un reto para que nosotros digamos: yo sigo a Jesucristo, no importa lo que tenga que pasar, yo voy a seguir adelante, no voy a desmayar, no me voy a detener, voy a continuar hasta que Cristo venga por mí o hasta que me vaya a la tumba, lo que suceda primero, pero me voy con Jesús, pase lo que pase. Qué gran reto tenemos delante de nosotros. Entonces, ante esta realidad ineludible del juicio y la eternidad venideros, dice el apóstol que nosotros tenemos que vivir una vida santa y piadosa. O sea, se requiere una conducta que se debe de caracterizar entre los hijos de Dios. Esta piadosa y santa conducta debe de caracterizarse o debe de reflejarse en la vida del cristiano. Siempre separada del pecado, siempre apartada para Dios, y esto se debe de convertir en una actitud del cristiano en todos, absolutamente todos los aspectos de su vida. Y uno de los motivos para la conducta santa y piadosa es la expectación que tienen todos los cristianos. O sea, la expectativa que hay en nosotros, el reto que hay dentro de nosotros. O sea, los cristianos no deben de temer al día futuro, porque estamos con Dios, sino esperar el momento que llegue ese día. O sea que no debemos de temer el día futuro de Dios, sino más bien esperar con anhelo que llegue ese día, que llegue ese momento. El apóstol Juan dice: perseverad en Él. Escuchen esto: perseverad en Él, para que cuando Él apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos de Él en su venida. Pudiéramos decir que este es el reto más importante al que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nos estamos enfrentando. No debemos nosotros de perder la calma, tenemos que actuar con paciencia, porque dice la Biblia que cuando nosotros actuamos con paciencia, actuamos mejor y tenemos la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, para que podamos tomar las decisiones perfectas, las decisiones correctas, guiadas por el Espíritu Santo. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 12, quiero que ustedes vean algo muy interesante que Jesús dijo: que por haberse multiplicado la maldad, el reto que estamos enfrentando, la caridad de muchos se resfriará. O sea que nosotros debemos de tener cuidado que en el reto que estamos enfrentando no desmaye nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. O sea que los que perseveran son los que tienen realmente la salvación profundamente arraigada en sus vidas. O sea que han sido salvos. Y no aquellos cuyo amor se enfría por Dios. Cuando se vive una vida fría es porque hace falta que estemos apasionados por la salvación que hemos recibido de parte de Dios. Porque la salvación es un regalo del cual debemos de estar apasionados siempre. Es lo mejor que nos ha pasado. Haber sido rescatados del pecado y de la muerte es el mejor acontecimiento que nos ha sucedido. Por eso este debe de mantenerse ardiente
como decía el Pablo, tenemos que mantenernos ardientes en el Espíritu, sirviendo al Señor hasta que Él venga, perseverando hasta el fin, sin desmayar, sin detenernos, porque eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Pero cuando se enfría el amor, eso quiere decir que nuestra perseverancia o nuestra insistencia es lo único que nos da la seguridad de nuestra salvación. La perseverancia es lo único que nos asegura o que nos da la seguridad de nuestra salvación. Los verdaderos creyentes son por el poder de Dios, dice la Biblia, mediante la fe. El apóstol Pedro dijo algo muy interesante acerca de esto. Dice que somos guardados en la virtud de Dios por la fe para alcanzar la salvación que está aparejada para ser manifestada en el tiempo postrero o en la recta final de la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Se lo voy a volver a leer. Por eso le estoy diciendo que perseverar en la salvación o perseverar en el servicio a Dios es lo único que nos asegura a nosotros la salvación. ¿Y cómo nosotros podemos perseverar? Podemos hacerlo por la fe, que es la virtud que Dios nos dio para poder sostenernos y para poder mantenernos fuertes y firmes. Y dice 1 de Pedro 1:5 que por la fe nosotros podemos alcanzar la salvación o la salud que está aparejada o preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el tiempo en el que llega el día de nuestra verdadera redención, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice la Biblia también que nosotros tenemos que mantener firme, o sea, Pablo nos aconseja en Hebreos capítulo 10, mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar. ¿Dónde está el secreto para poder alcanzar todas las promesas que Dios nos ha dado? Sin fluctuar, sin dejar de servir a Dios. No solamente servir a Dios cuando venimos a la iglesia, sino durante toda la semana, todos los días, sin fluctuar, porque fiel es el que nos lo prometió. Tenemos que mantener firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, y la razón por la que podemos hacerlo es porque el que nos lo prometió es Dios fiel, que cumple sus promesas, que va a sacar lo precioso de lo vil, que transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria. Y esta promesa es real y verdadera para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo, dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Muchos a lo mejor van a vivir como cristianos el domingo y como el diablo toda la semana. Tienes que entender que no se puede fluctuar en la fe. No puedes darte el lujo de descuidarte. No podemos darnos el lujo de descuidarnos cuando estamos tan cerca de nuestro día, del día más especial, del día más glorioso, del día más anhelado, del día más esperado por los hijos de Dios. Ese es el día que yo estoy esperando. Yo no estoy esperando sino solamente la transformación de este cuerpo para que sea semejante al cuerpo de Cristo, al cuerpo glorificado de Cristo. Por haberse multiplicado la maldad, muchos se van a comenzar a resfriar, pero no nosotros. Digan, no, yo no. Dígalo con toda confianza. Yo de ninguna manera. Yo no me voy a resfriar. Yo no voy a permitir que entre a mi vida la duda,
que entre la desesperación, no voy a permitir que entre el temor a mi vida, porque tengo la esperanza bienaventurada que Dios me dejó, de que Él vendría por mí, de que venía a completar la obra que Él ha comenzado en mi vida y en mi corazón. El apóstol Pablo dijo en 2 de Timoteo capítulo 3, que nosotros debemos de estar alertados en esto. Escúcheme bien. Esto también le dice a Timoteo: quiero que sepas que en los tiempos postreros, o sea, ya muy cercana a la venida de Cristo, en los tiempos finales, vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Del griego, la palabra peligrosos es la palabra chalepos y significa tiempos salvajes. Tiempos peligrosos, tiempos salvajes. Esta palabra solamente se utiliza 2 veces en el Nuevo Testamento. Increíble. Y cuando dice la Biblia que vienen tiempos peligrosos, tiempos salvajes, tiempos donde viene la descomposición completa del ser humano, una descomposición tan impresionante que se va a volver en constante rebelión. O sea que estos tiempos vienen precisamente a deshumanizar al hombre, a quitarle todo el sentido común y a cambiar todas las cosas que Dios estableció y contrariarlas, voltearlas en contra de Dios, y van a comenzar a decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Es una gran contrariedad, una deshumanización. Estamos en tiempos donde ya no va a ser un delito violar a un niño. Dígame si no son tiempos salvajes o tiempos peligrosos, donde ya no importa lo que Dios dice, lo que importa es lo que yo quiero, lo que importa es lo que a mí me hace sentir bien, y el hombre se está volviendo en contra de Dios, deshumanizándose, perdiendo todo el sentido común y volteándose y retando al Creador, que es el que nos formó, el que nos creó y nos hizo, retándolo constantemente con nuestras ideologías y con nuestro estilo de vida. Pero no así los hijos de Dios. Nosotros siempre proclamaremos la verdad, no importa lo que suceda, iremos hasta donde Dios nos lleve. Él sabe hasta dónde nos quiere llevar, pero no vamos a dejar de decir la verdad, porque la verdad es la que nos hizo libres, la que nos sacó del pecado, la que nos hizo nuevas criaturas y la que nos dio la promesa de un día estar para siempre con Jesús. Y luego dice el apóstol en el versículo 2 de una lista de situaciones que van a pasar con el hombre. Comienza diciendo que los amadores de sí mismos, o sea, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo creo que es para mí lo mejor, sin tomar ni siquiera en consideración a Dios. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores. Vean ustedes la deshumanización total del hombre en los tiempos finales, en los tiempos peligrosos, en los tiempos salvajes. Increíble. Cuando nosotros tenemos en la Biblia todo lo contrario, la enseñanza de Jesucristo. Al contrario, nosotros hemos aprendido de Cristo que Él vino a despojarse de todo. Vino a identificarse con nosotros como hombre. Dejó su trono allá en el cielo para venir a rescatar lo que se había perdido. Pudiéramos decir que esa es la verdadera actitud de Dios. Vino, se despojó de toda su gloria
se convirtió en un cuerpo de carne, participó de carne de pecado, y aunque haya estado, dice, en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte. ¿Por qué? Porque esa es la actitud de Dios, y esa es la actitud que hemos tomado, esa es la actitud que hemos nosotros formado en nosotros, la actitud de Jesucristo. Hemos aprendido a despojarnos de nosotros mismos, porque cuando nos enfocamos en nosotros mismos, nos convertimos en unos egoístas. Y no te importa ni tu esposa, ni tus hijos, ni nadie. Nomás el rorro es el que vale. Nadie más. ¿Por qué? Porque nos hacemos nosotros unos ensimismados, amadores de nosotros mismos, egoístas. Pero Dios nos enseñó a despojarnos de nosotros mismos. Y cuando aprendemos a despojarnos de nosotros mismos, comenzamos a identificarnos realmente con aquel que nos amó hasta la muerte. Y el amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y por eso, si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. Ya no es como era antes, ahora es un hijo de Dios. Que nosotros, fíjense bien ustedes, Dios lo hizo para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Y en esto entendemos el amor de Dios, que nosotros, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera nos amó Dios, o de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que proceda a un verdadero arrepentimiento. Esto es lo que la Biblia nos dice. Estamos realmente dentro del camino de la verdad, y Cristo es nuestro capitán. Cristo es nuestro jefe, Él es el que nos capitaneará hasta la muerte. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque estamos esperando con paciencia el día de nuestra redención. Estamos esperando con paciencia el día, Señor, en que nos lleves de esta tierra al trono de tu gloria. Estar presentes delante de ti. Inclinen su rostro ahí donde están. Señor Jesucristo, yo sé que tú cumplirás esta promesa. Así como lo has profetizado a través de toda la Biblia, lo has dado a entender a tus patriarcas profetas y a tus apóstoles. Es una bendita y gloriosa verdad que la iglesia, que nuestros amados hermanos, que yo no debo de pasar por alto. Es la mejor promesa que me has dado. Señor, yo no espero el fin, yo espero el día de mi redención. Yo espero el día en que voy a partir ante tu presencia, porque estoy seguro contigo. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, gracias. Porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia.